Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Javier Manuel Juárez Martínez, experto en eficiencia energética, director técnico del laboratorio Cera de Control de Calidad, acreditado por el Ministerio de Fomento y actualmente has ampliado tus servicios con la prueba de servicio de puertas soplante, ¿no? Lo que es el blower door. Sí, el blower door. Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto aproximadamente estáis haciendo esta prueba? Pues desde hace unos 4 o 5 meses. Muy bien, o sea, bastante reciente, ¿no? ¿Y hay demanda? Sí, empieza a ver. Ten en cuenta, nosotros lo empezamos a meter por el H 2019. Uh-huh. Claro, realmente aún no se han empezado no estar ni a la mitad, digamos, las obras que son de aplicación con el H 2019. Así que ahora, de momento, no hemos hecho demasiados, hemos hecho cuatro ensayos de momento, Uh-huh. pero bueno, ya tenemos en cartera unos cuantos más. Muy bien. Pues explícanos, Javier, por qué en España tenemos que empezar a construir con la construcción de bajo consumo. ¿Qué es esto y por qué cogemos como referencia el estándar Passive House? Bueno, lo que en alguna conferencia vengo a decir, y alguna charla en la que he estado y algún curso en la que también he impartido, es que desde hace unos años se hizo un estudio en la Unión Europea donde a la profesión nos pilló todos muy sorprendidos, y yo creo que la inmensa mayoría de la profesión y de los profesionales que nos dedicamos a la construcción no lo sabemos, que es que somos los mayores contaminantes del planeta. O sea, muchas veces nos creemos que es la industria los mayores contaminantes, o incluso los coches, la industria automovilística, y resulta ser que no es así. También Resulta es ser cierto, Javier, que quizá no nos lo han contado, ¿no? O no nos lo han querido sí, contar, ¿no? sí, no nos lo han contado. No nos lo han contado. Entonces resulta ser que aproximadamente el 40% de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera es debido a climatizar viviendas. A ¿Y esto climatizar en qué año edificios, nos mejor dicho. enteramos de todo esto? Pues esto creo que recordar que fue un estudio que se hizo en el 2012. O En sea que ya va para 2012. 10 años. Madre mía. Y ya vendría, Y imagino, que por problemas que ya habían detectado anteriormente. sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Se, se tuvo que empezar a investigar un poco de dónde procedían esos efectos, esos gases de efecto invernaderos. Esos gases Uh-huh. vienen de plantas térmicas, etc, etc, etc. Pero bueno, al final el consumo de energía, que eso sí que es lo que se puede cuantificar, pues Uh-huh. aproximadamente el 41% del consumo de energía global del planeta. En la Unión Europea, y más concretamente en España, creo que estamos por el 38 o por el Uh-huh. 39%, se gasta en calefactar y refrigerar edificios. Qué barbaridad. Entonces, claro, eso es algo que en las profesiones que nos dedicamos a la edificación, Uh-huh. pues nadie nos lo ha contado, y es el principal motivo por el cual en los últimos años se ha puesto tan complicado cumplir la normativa de eficiencia energética en comparación con lo que hacíamos antes de ayer, que es hace 14 años. Fíjate, hablándome de esto, hemos pasado de construcciones que sí que debían protegernos de la intemperie en los años, pues, 1900 prácticamente, o así, cuando se construían las casas de los pueblos con muros de 50 centímetros de mampostería, ¿no? Aberturas pequeñas de ventana y todo esto para protegernos de la climatología. De todo esto hemos llegado a construcciones que dependemos completamente de lo que tú dices, ¿no? De energías activas que nos den calor y que nos den frío, porque la propia vivienda no es capaz de protegernos. Sí, efectivamente. Nosotros, digamos que hasta el 2006 lo que hacíamos era edificios activos. Es decir, edificios que lo único que hacían, como bien tú estás diciendo, es protegernos de la intemperie. Básicamente, ya está. Y entonces, las necesidades de confort las aportábamos gracias a los sistemas activos, por eso se llamaban viviendas activas, es decir, pues sistemas de climatización, sistemas de etcétera. Bien, a partir del 2006 empezamos a hacer, en cierta medida, realmente yo creo que es hasta el 2013, porque el 2006 fue una normativa que sí que cambió mucho con respecto al código, a condiciones térmicas de edificación, que es de 1979, sí que cambió mucho, pero realmente la primera normativa, bajo mi punto de vista, es una opinión seria que hemos tenido, es la del 2013. En Entonces, a referencia partir a de ahí... esto, mi vivienda, por ejemplo, es de 2008
y no tiene ningún nivel de confort. O sea, mi vivienda es prácticamente cero el nivel de confort que tiene. Yo dependo completamente de encender la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano, y cuando lo apago, en menos de media hora pierdo todo Claro. lo que he generado. Sí, sí, es así. Y a partir de ahí es cuando hemos ido empezando a apostar por los sistemas pasivos, por ese suplir esas necesidades de climatización, por un mayor confort, por una mayor hermeticidad, porque se nos escape el calor en menor medida o nos entre el calor en menor medida, y es cuando hemos empezado a desarrollar viviendas pasivas que son pues todos esos elementos pasivos, que es la envolvente térmica, sombras, etcétera, etcétera, para tener esas necesidades de confort. Qué interesante esto, porque realmente lo que la gente no, por ejemplo, quizá pueda llegar a confundirle o no acabe de entender es el término pasivo, ¿no? Y el pasivo es porque son viviendas que por sí mismas te aportan este confort. Sin embargo, la vivienda activa sería una vivienda que necesita de recursos para poder llegar a este confort climático. Sí, al fin y al cabo una vivienda pasiva es que por la propia envolvente, la propia construcción de ese edificio, el propio diseño de ese edificio, hace que necesite poca energía para llegar a la temperatura de confort tanto en invierno como en verano. Y bueno, a partir de ahí, lógicamente, pues el estándar de referencia donde toda la normativa europea se ha mirado para ir cada país a su velocidad, pero bueno, como estamos en la Unión, pues todos más o menos vamos igual, es el estándar Passive House. Y nada, y al final, pues eso es construir viviendas pasivas para apostar por la propia confortabilidad del propio edificio por sí mismo y no tener que consumir tanta energía como estamos consumiendo. Y bueno, cada país va a su ritmo, cada país pues desarrolla su normativa dentro de la normativa europea, pero la desarrolla en una mayor o menor medida. Nosotros, la verdad es que quizás deberíamos ir un poco más rápido, pero bueno, no vamos a una mala velocidad, sobre todo comparándolo de dónde veníamos, porque veníamos del cero prácticamente. Claro, es que realmente el código técnico nace en 2006. Sí. O sea, Sí, que realmente... va a hacer ahora 15 años. Claro, que tenemos una normativa que regula ya no solamente no solamente con una normativa, sino que regula la ejecución de esa normativa. Sí, 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 sí. Tenemos que pensar que, y aparte, luego también hay un tema conceptual, tanto en la sociedad como en los técnicos también, que es entender que esto es necesario y que además funciona. ¿Vale? Que no es algo que lo ha inventado alguien hace 4 días y se está probando. Es que esta es la sensación que parece que cuando hablas después del estándar Passive House, casas de bajo consumo, es como que parece que viene algo que alguien ha traído en una mochila y que de repente está apareciendo. Y no es así. O sea, es algo que de hecho es que ya está, ya se demanda. O sea, ya el código técnico ya te lo pide. Sí, y además está sancionado por la práctica, es decir, que no es un invento del profesor Bacterio que lo ha hecho hace 4 días y tal. Y sí, pero ahí los técnicos también debemos de... bueno, yo entiendo, yo me titulé, va para 20, dentro de poco, por desgracia, va para 20 años. Y bueno, mi formación en la universidad, pues la eficiencia energética fue ninguna. Lo único que vimos fue el código técnico de 1979, que era, si no recuerdo mal, una tabla de Excel donde calculabas un concepto que se llamaba el K-sub-G. Bueno, eso se hacía en 10 minutos escasos. Y era pues algo muy, 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 muy escueto. Entonces, claro, realmente quizás la transición que deberíamos haber hecho tanto los técnicos como la sociedad, que es desde el 2006 aquí, en estos 15 años, también posiblemente se vio afectada por la crisis. Sí, es que ahí hubo un parón muy grande. ¿eh? Claro, fue como todos nos quedamos en stand-by durante prácticamente, por lo menos digo el sector, cada profesional, pues oye, nos buscamos la vida y pudimos sobrevivir. En general, pues unos 10 años, ¿no? Pero prácticamente unos 10 años. Entonces, esa transición es que no la hemos hecho. Ni se aprovechó el tiempo tampoco ahí para actualizar nada. Es que es lo que tú dices, ahí hubo un parón y la construcción se quedó en stand-by y cuando volvió donde se había quedado.
donde se había quedado. Entonces, de repente, vimos que todo había cambiado muchísimo, ya no solo aparte en eficiencia energética, sino en otras normativas también. Y yo creo que ese es el principal motivo. Y la sociedad también, es decir, la sociedad pasó de tener unas viviendas con una calidad de eficiencia energética pues muy bajitas a que ahora de repente tengan una calidad bestial. Entonces, esa transición que deberíamos haber ido haciendo todos en el paso de los años, pues por desgracia, en vez de ser 15 la hemos tenido que hacer en 5. Y en el tema de la construcción es como que hay también una falta de educación en el sentido de que la población en general es como que de construcción, ¿qué sabemos? Sabemos muy poco. No hay una cultura de entender las paredes que al final alojan toda nuestra vida. Nosotros nos metemos en una casa o en un edificio y estamos siempre dentro de edificios. Y qué poco sabemos de ellos, ¿verdad? Sí, es verdad. Es verdad. De hecho, mira, yo hay algo que pongo siempre un ejemplo. Es decir, el hermano pequeño o la hermana pequeña del código técnico parece que sea el HS3, que es el de ventilación. O sea, nadie le hace ni caso. No, hay muchísimos técnicos a día de hoy que piensan que para qué vamos a ventilar las viviendas si podemos abrir las ventanas. Claro, es que eso que estás diciendo, eso es un concepto muy pro. Ese concepto, vamos, eso todos los días. Ahí si quieres vamos a pararnos y desarrollarlo un poco, ¿no? Por ejemplo, ayer hice un directo con una compañera que se dedica a la crianza, pues esto, asesorar a familias en la crianza y tiene muchos clientes o familias que tienen problemas con niños alérgicos, asmáticos. Claro, ahí te encuentras en la tesitura de sí, ventila la casa, pero la calidad del aire no es ventilar la casa cuando abres la ventana 10 minutos. Claro, exactamente. Es muchísimo más que eso. Es que hay una ventilación constante, que las partículas por millón, gracias a esa ventilación de CO2 que nosotros exhalamos, pues se queden donde se tienen que quedar, que haya una humedad relativa también limitada. Es decir, todo eso hace que tú también tengas una salubridad en tu vivienda. Claro. Por el COVID, por desgracia, por el COVID hemos empezado, o por lo menos en la televisión se ha empezado a hablar de la necesidad de que las viviendas pues tengan una calidad de aire interior, que se ventilen, que etcétera, etcétera. Sí que es verdad que el COVID es como que lo ha acelerado, ¿no? Este tema. Por las horas que hemos pasado dentro de casa y nos hemos dado cuenta que al final nuestras casas no son confortables. Claro, sí, totalmente. Hasta ahora, claro, ¿cuántas veces habías pasado 24 horas durante 2 meses en tu casa? Nunca. Claro, ahí la gente se dio cuenta que tenía goteras, se dio cuenta de todo. Pero en relación a la ventilación, súper importante, porque hace poco estuve analizando un estudio que salió en la revista Cerma. ¿Es Cerma o es Cercha? Cercha, la de aparejadores Cercha. Muy bien, la revista Cercha, y analizaba tres viviendas, cada una realizada con una normativa de código técnico. Creo que una fue la del 2013, la del 2006 y una anterior. Y ninguna conseguía que esas viviendas cumpliesen las medidas mínimas de CO2 durante la noche. ¿Por qué? Porque, claro, la ventilación, digamos, semicontrolada, que es la que tú puedes abrir y cerrar la ventana, mientras duermes no la puedes controlar. Claro. Entonces, realmente existe una normativa, pero no te garantiza una salubridad en tu casa. Claro. Además, tenemos que pensar que tú, si abres las ventanas, durante el tiempo que las ventanas están abiertas y durante a lo mejor un tiempo, 1 hora o 2 horas posterior a cerrar, tienes una calidad de aire interior con un CO2 y una humedad relativamente estable. Pero en el momento en que tú ya haces vida en tu vivienda y no tienes esa ventilación constante, al tener la hermeticidad de viviendas que estamos teniendo ahora, ese CO2, esa gráfica en CO2 empieza a dispararse y esa gráfica en humedad relativa empieza a dispararse. Y no baja hasta que no ventilas otra vez por la mañana. Con lo cual llega un momento, no sé qué hora de la noche, que tú ya tienes un ambiente tóxico. Exactamente. Creo que en el mejor de los casos pasabas 4 horas intoxicándote con tu propio CO2. Sí. En el mejor de los casos, en el más favorable. En el mejor de los casos. Pues eso, antes no le hacíamos caso porque la estanqueidad de las viviendas era muy, muy, muy baja
Claro. Entonces, con las propias infiltraciones de las ventanas, ya prácticamente nos hacía de De aireadores, microventilación, ¿no? te hacía de microventilación, entonces había tantísimas infiltraciones que la vivienda por sí misma, con esas infiltraciones y al abrir un rato las ventanas, pues nos valía. Uh-huh. Claro, ten en cuenta que antes estábamos poniendo ventanas que más o menos estaríamos en un ensayo a 100 pascales con una hermeticidad de más o como mínimo 50 metros cúbicos hora por metro cuadrado de ventana. Uh-huh. Ahora estamos colocando ya ventanas que están en torno a 3 metros cúbicos hora por metro cuadrado de ventana. Entonces, claro, el nivel de estanquidad es bestial. Claro, Aparte de los cerramientos que se están y utilizando aparte, para... claro, los cerramientos, las cintas de hermeticidad que tenemos ahora teóricamente que ponerlas, etcétera, etcétera. Y ahí puede llegar a haber un conflicto realmente si no se entiende bien el concepto, cuando tú quieres hacer tu casa hermética, pero no eres consciente de que tienes que tener una ventilación mecánica. Claro, claro, claro. Y la tienes que poner. Y muchas veces, pues por H o por B, no se pone. Es que entonces ahí entras Eso ha llegado, lo que te acabo de decir, ha llegado a pasar. No, es que yo también te lo digo porque conozco varios casos. Y esto está desde el 2006, que es que lo flagrante de todo esto es que no es una normativa que se haya aprobado hace un par de años. El HS3 existe desde el 2006. Y entonces, pero bueno, yo creo que ahora, con el tema de la entrada del Passive House, pues del estándar, ¿no? Del tema del cintado y todo esto, que ahora, como decimos, se ha disparado este tema de pues, a toda costa cerrar las infiltraciones de aire. También, pues, destacar que quizá no es conveniente si no tienes una ventilación mecánica adaptada también a esa hermeticidad que quieres crear. Claro, claro. Sí, necesitas un flujo constante, que el HS3 te marca, te hablo de memoria, dependiendo de los números de dormitorios, pues son 8 litros segundo los dormitorios principales, el resto de dormitorios 4, comedores 10, etcétera, etcétera. Y tú tienes que tenerlo o bien por una ventilación mecánica controlada o bien por un recuperador de calor. Pero tienes que tenerla. Y esto, por ejemplo, en las rehabilitaciones sí que sería muy importante destacarlo, porque en una obra nueva, pues ya partes de que lo haces todo nuevo y es distinto, pero en unas rehabilitaciones que a lo mejor alguien se las hace por su cuenta o pues mira, consulta por internet y encuentra el tema de las infiltraciones y piensa que cerrando su casa todas las infiltraciones que pueda tener va a conseguir una mayor eficiencia energética, puede caer en la controversia de que entonces sí puede reducir la demanda de energía, pero también puede caer en la contaminación por CO2. Sí. Es así. Y de hecho, si no se hace bien, pasa. Si no se hace bien, pasa. Ahí también hay un tema, pues igual que antes hemos dicho con el código técnico, con el HE. Uy, perdón, que se me ha ido de la pantalla. Perdón, sí. Con el HE también hay un tema generacional y también ha pasado lo del código técnico, porque esto que viene del 2006, como la construcción se pasó en stand-by 10 años, pues si tuviéramos 5. Y luego hay un tema más que generacional, perdona, que no sería la palabra adecuada, de formación continua. Es decir, ¿por qué? Pues porque si tú no has tenido una formación continua en la nueva normativa y no has entendido, porque no te la han explicado o porque tú no te has preocupado del por qué hay que ventilar una vivienda de alta eficiencia energética, porque antes cuando no eran de alta eficiencia energética no había que ventilarlas, y no lo comprendes, pues claro, piensas incluso que es un disparate, puedes llegar a pensar. Porque yo he tenido, no sé si tú, pero yo he tenido conversaciones hasta con compañeros y otros técnicos que te dicen que qué disparate es ese, si lo que estamos creando es viviendas eficientes, ¿por qué estamos metiendo una masa de aire frío o una masa de aire caliente? La confusión que puede llegar a haber, es lo que te digo, es como que ha venido el tema de la hermeticidad así como una bomba y que todo el mundo quiere casas herméticas, pero claro, hay que contemplar que la hermeticidad es buena para una cosa, pero por otro lado, tienes que poner recursos para poder controlar que la calidad del aire sea la que toca. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y nosotros como técnicos entender que es importante esa y a los usuarios, ¿cómo ventilación. crees que puede llegarle esta información? Porque yo creo que sí, nosotros como técnicos debemos pues sobre todo llevar una formación continuada, yo esto lo veo fundamental en todas las profesiones. Sí.
en todas. Hoy en día es fundamental. Esto ya no es como hace 50 años o 60, que con lo que aprendías en la carrera ya prácticamente toda tu vida profesional prácticamente te la podías ya merendar. Totalmente, es que la formación continuada ahora es todo. O sea, tú tienes que estar constantemente actualizándote y depende de ti. O sea, llega un punto que depende de ti que esa formación esté en tu, ¿cómo decirlo? En tu proyección hacia tu trabajo. Uh-huh. Porque es que si no, al final, pues vienen otros con esa formación continuada y te adelantan. O sea, sí, por supuesto. Porque es que hoy en día, ¿quién no tiene acceso a la formación? Todo el mundo tiene acceso a formación, tanto de pago como gratuita. Sí. Hoy en día con Internet nos ha acercado toda la formación. De hecho, creo que esto no sé si lo he hablado contigo. Una vez, uno de los ensayos que he hecho Blockwaredor es para una persona que no tiene absolutamente nada que ver con la construcción, pero nada que ver, que la hermeticidad en su casa se la ha hecho él. Ha sido autopromotor, pero contrató al constructor. El constructor fue haciendo y mientras se iba haciendo la obra, el hombre pues, se fue informando sobre casas de alta eficiencia energética en Internet y se topó con la hermeticidad. Pues este señor, que no tiene nada que ver con este mundo, aprendió cómo dónde debías de sellar su vivienda para tener una hermeticidad buena. Descubrió una marca la cual compró los productos adecuados, pues investigando, llamando por teléfono, no sé muy bien cómo lo hizo, y luego contactó con nosotros para que le hiciéramos la prueba. Pues oye, dio 0,20 renovaciones hora. ¡Ostras! Una persona que no tiene absolutamente ningún conocimiento de Pues mira, yo conozco un caso igual, que no estemos hablando de la misma persona. Luego, fuera de cámaras, te preguntaré. Luego lo hablaremos a ver si es la misma persona, porque es verdad. Pero claro, dentro de esto, pues también puede estar la persona que se informe, pero no llegue a estos niveles, ¿no? Como de llegar a aprenderlo todo y se quede a medio camino, ¿no? Y entonces, pues puedas llegar a ejecutar mal, ¿no? Y luego tener que volver a invertir en hacer una rehabilitación energética. Entonces, aquí, pues debería haber un tema de difusión también de todos estos cambios para la población, por lo que te digo, ¿no? Porque al final vivimos en casas que no conocemos. Sí, es verdad. No sabemos cómo usarlas, necesitamos un manual de instrucciones. Sí, ahora mismo la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y hay un agente de la construcción muy importante, que son los constructores o las constructoras, que también tienen que formarse. Yo también lo pienso igual que tú. Al fin y al cabo, de todos los agentes que intervenimos, a lo mejor no es el más importante. Pero si no es el más importante, es el segundo más importante para que una obra quede bien hecha y aceptable. Pues mira, ahora que dices esto, con la revolución de las casas industrializadas y modulares, por ejemplo, yo sí que veo que ahí hay un tema muy importante de formación de las constructoras. Claro. De hecho, ¿por qué se quiere siempre industrializar la construcción? Dinos. Pues para que haya menos mano de obra. Obviamente, para que haya menos errores. Para que haya menos errores. Porque sabemos que cuanto más factor humano le metemos a una obra, más errores va a haber. Y eso, todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos. Entonces, la construcción industrializada, que yo desde que estudiaba la veía oyendo, y ahora parece que ya... Y al final llegó. Empieza a llegar, ¿sabes? Pero bueno... Pero esto es como todo. Cuando tantos años de retraso, pero bueno. Es como todo, llega como una revolución. Sí. Y entonces, claro, yo creo que vamos a pasar de tener personal de albañilería y todo esto, de la que dependíamos un montón, a de repente vamos a pasar a constructoras con técnicos. Sí. De hecho, prácticamente el proyecto se va a hacer antes de la construcción. La casa se va a hacer antes en estudio para después colocarla en el sitio. Tanto si es industrializada como modular. Sí, al final un poco lo que ocurre es que para determinadas construcciones, como son unifamiliares y tal, yo creo que ese es el futuro. De hecho, ya es presente. Sí, ya es presente. El futuro siempre lo ha sido, desde hace ya muchos años era el futuro, pero bueno, ya por fin, ya empieza a haber, y más que va a haber. En lo que es edificios va a ser quizás un poquito más difícil, porque ya te tienes que adaptar al solar que tú tienes, no es como
una unifamiliar que aún puedes encajar, tu edificación industrializada haciendo algún ajuste, pero vamos, eso ya está aquí y Hombre, la vivienda industrializada para edificios de viviendas, incluso ahí podrían hacer un mix, ¿no? Podrían hacer un poco de tradicional, como es la parte más estructural en altura, pero luego pues se pueden hacer cerramientos industrializados. Es como que también se está integrando en este tipo de construcciones. Sí, ahí quizás va a costar un poco más que en la unifamiliar, pero sí. De hecho, cerramientos industrializados, estructura industrializada. Yo he visto ya y he participado en alguna estructura industrializada en edificios, que es un mecano, funciona súper bien y no entiendo por qué no se hace más, la verdad, pero bueno. ¿Pero lo has visto en España? Sí. La verdad es que yo las cosas que he visto las he visto fuera. Fuera de España. Aquí, por ejemplo, yo vivo en la zona de Játiva. Aquí en Játiva se hizo un edificio que la estructura es industrializada, un edificio dentro de Játiva. ¿Y qué sistema utilizaron? Hormigón. Esto fue hace ya más de 10 años. Y empresas de hormigón prefabricado que te montan estructuras. Esto es algo que en la industria se lleva más, ¿no? El montar estructuras industrializadas de hormigón, con losas alveolares, vigas, pilares con ménsula y todo este rollo. Y este edificio se hizo así. Y vamos, es un edificio pues igual de bueno o igual de malo que cualquier otro, no tiene mayor problema. A mí me da la sensación que ahora hablamos de la estructura industrializada como que parece que va a costar entrar, y yo creo que en 3 años nos vamos a sorprender. Posiblemente sí, esto va a una velocidad impresionante. Claro, y de ahí la necesidad de esta formación, porque nos hemos quedado desactualizados, o sea, ha venido de golpe y te has quedado desactualizada porque, claro, ahora dices, vale, ahora viene la construcción industrializada y ¿dónde aprendo yo cómo funciona esto? Mira, yo soy uno de los que piensan que el sistema de los técnicos, que hasta con el que seguimos funcionando hoy en día aquí en España, no funciona ya. Porque hay tanto rango de especialización que es imposible ser especialista de todo. Es muy difícil abarcarlo todo. Es humanamente imposible. No puedes ser especialista de acústica, especialista de estructuras, especialista de eficiencia energética, especialista. O sea, es humanamente imposible. Aparte que la formación como especialista como tal, tampoco tienes... es como que te la tienes que ir cultivando tú. Sí, es verdad. No la tienes. No sales y dices, mira, ahora me puedo especializar en esto o en lo otro. No. Tú, por ejemplo, te lo has trabajado durante años de tu formación continua y ahora eres especialista en eficiencia energética. Ahora sí hay másters en eficiencia energética, pero cuando tú empezaste seguramente no. No, mi primer contacto con la eficiencia energética fue en el 2008 en el máster de tecnología de edificación que dan en la Universidad Politécnica de Valencia. Ahí tuve la suerte, ahí había una asignatura de eficiencia energética y tuve la suerte que la daba un físico, un doctor en física, o sea, que aquello era duro, pero tuve la suerte de que me lo diera este hombre, porque aunque no tenía nada que ver con la construcción, era todo comportamiento de calor, etcétera, etcétera, con lo cual era, ya te digo, era todo muy física. Fue una de las personas que, si no recuerdo mal, me puedo equivocar, pero si no recuerdo mal, porque lo comentó en clase, fue una de las personas que estuvo ayudando a desarrollar el Joule en su momento. Vaya. El hombre sabía una barbaridad. Y tuve la suerte, y ahí fue cuando empecé a meterme en este mundo poco a poco y a la velocidad, porque cuando llegó la crisis se paró todo. Luego me acuerdo que en el 2011 también tuve una asignatura que aprendí bastante en la UGI, en la Universidad Jaume I. No sé si tú eres de Castellón, ¿tú has estudiado ahí? Sí, yo estudié allí. Muy bien. Pues ahí hay una asignatura que, si no recuerdo mal, se llamaba ecoeficiencia o algo así. Yo no la tuve. Pues yo cuando hice el grado, la adaptación a ingeniero de edificación, tuve esa asignatura. Y ahí la verdad es que también aprendí bastante. Y ahí fue a partir del 2011 cuando ya empecé yo a formarme en eficiencia energética. Pero prácticamente toda mi formación ha sido autoformación. Claro. Yo el otro día, hablándolo con Antonio Verdú, creo que hablamos de este tema, era que ya en España la figura de arquitecto tal cual y arquitecto técnico, aparejador, ingeniero de edificación,
ya no pueden soportar la construcción. O sea, esos dos pilares ya no pueden soportar toda esa estructura. No, la verdad es que estoy de acuerdo con Antonio totalmente y contigo. Estoy totalmente de Claro. acuerdo. Es humanamente imposible. Entonces ahí sí que, pues no sé cómo tendremos que hacerlo, pero habrá que hacer llegar, pues no sé, esta Uy, necesidad de que, eso va a ser muy, muy, pero muy bueno, al difícil. final a lo mejor la propia necesidad lo exporta, pero sí que es verdad Ahí el que, problema es que como entras ya en intereses colectivos y entras... ¡buah! Yo recuerdo, mira, yo cuando se aprobó la LOE en el 1997, yo acababa de entrar a la escuela. Yo estudié en Alicante, pues yo soy de Torrevieja, de Alicante, aunque vivo aquí en Valencia porque mi mujer es de aquí. Y recuerdo, claro, yo lo viví como estudiante como que muy lejos, pero se montó una guerra con la LOE impresionante, ¿eh? sí, Impresionante, pero impresionante. Incluso querían movilizar a los alumnos. Bueno, había una guerra entre arquitectos, ingenieros, aparejadores, ingenieros de caminos, bueno, ingenieros de telecomunicaciones. Allí hubo una guerra bestial. Y entonces yo creo que es un huevo, porque fíjate, estamos hablando de una ley de ordenación de la edificación del 97, o sea, hace ya 24, 25 años, ¿no? Sí, he por hecho ahí. el cálculo. Pues, claro, más tarde o más temprano tendrán que modificarla. Yo Pero es ya que veremos cómo se modifica. lo veo completamente necesario, porque, por ejemplo, las ingenierías técnicas industriales sí se han especializado Sí, y han abierto un montón de ramas. Sin embargo, la nuestra sigue ahí. sí. Nosotros no sé si te acordarás, creo recordar que en el 2013 hubo un intento de modificación del OE que el gobierno de aquel entonces, no me acuerdo si era de Rajoy o Zapatero, no lo recuerdo, como que metió la patita un poco, como diciendo, vamos a probar a ver cómo reacciona. Claro, el intento de modificación era a nosotros quitarnos la dirección de ejecución de obra. Ah, O sea sí, que, pues esto no lo sí, conocía yo. sí. Y se montó también la mundial. Hombre, debemos de entender algo, ¿eh? Y esto va a pasar. Y yo que a veces pues voy o me gusta ir a las... Bueno, he ido una vez, pero bueno, he hablado con el presidente del Colegio de Aparejadores de Valencia 2 veces y quiero seguir yendo a las asambleas. Es algo que ya se está diciendo, que, que la doble dirección de obra va a peligrar. Sí, 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 porque somos el único país de la Unión Europea que tiene doble dirección. ¿El problema cuál es? Que cuando se tiense la cadena, por desgracia, el eslabón más débil será el que se partirá. que será Y el nosotros nuestro. no tenemos tanta fuerza como lo tienen los arquitectos, o tienen los ingenieros industriales, o tienen los ingenieros de caminos. Pero ¿por qué no tenemos como colectivo esa fuerza? También deberíamos hacernos un poco, ¿no?, de retrospección y ver por qué nuestro Sí. colectivo no se conoce. Hombre, tú ten en cuenta que nosotros somos la única carrera técnica que nos hemos convertido en superior. Porque todas las carreras técnicas lo que han hecho ha sido fundirse con su, con su carrera superior, por decirlo de alguna manera. La ingeniería técnica de obras públicas pues se ha fundido con ingeniero de caminos y se ha creado ingeniero civil. Las ingenierías industriales, pues la misma historia. Entonces nosotros seguimos siendo, y además nos seguimos llamando arquitectos técnicos en Sí, el de hecho, título. cuando encuentras oferta pública, siempre es superior técnico e arquitecto técnico. Y Claro. arquitecto técnico. Es como que estamos ahí aparte de todo. Estamos como un poco aparte de todos, no sé muy bien el por qué, no sé muy bien por qué no hemos conseguido, porque, a ver, académicamente ya tenemos el mismo rango que todos. Ya eres grado y eres máster, si quieres tener el máster, como cualquier otra profesión, cualquier otra carrera que tiene su grado y su máster. Bueno, Pero bueno, nosotros con la ventaja de que al acabar los 4 años ya estamos habilitados para ejercer la profesión. sí. Sí, el máster lo haces como complemento a tu formación, más que como, no es un máster habilitante, sí que es verdad. Claro, a eso me refiero. Sin embargo, por ejemplo, arquitectura haces 4 años, después no estás habilitado para trabajar como Sí, arquitecto. eso es muy curioso, eres un delineante, o sea, eso no lo entiendo. Claro, es que ahí yo, por ejemplo, ahí sí que veo que hay como, no sé, que todo esto tiene que tener que arreglarse de alguna forma. Sí. Porque tú haces 4 años y ¿qué eres? Es que al final lo que han hecho ha sido cambiarlo todo para dejarlo como estaba.
Es que eso es muy, muy nuestro, eso es muy de España. O sea, aquí lo cambiamos todo, le damos un revoltijo y al final se queda exactamente igual que estaba antes. Pues Lo que pasa es que con para que las cosas cambien hay que expresar, yo pienso que hay que pedir que cambien. Sí, sí, sí. Porque si al final te conformas con lo que hay y te apañas como puedes, pues mientras te vayas Hombre, apañando... nosotros, por lo menos a nivel académico, ahora hay gente, arquitectos técnicos, compañeros nuestros, que están súper preparados. Hay gente ya que tiene doctorados, hay gente que tiene 20.000 másteres, hay gente, o sea, La eso es gente algo viene que fuerte, ¿eh? sí, la profesión ha evolucionado un montón en estos últimos años. Lo que ocurre es que, claro, la escalera que hay que subir pues tiene muchos peldaños, porque ya no es solo evolucionar académicamente, incluso profesionalmente como estamos evolucionando, sino que también hay que tomar peldaños de decisión y de poder dentro de la administración, que quizás eso sea lo más complicado. Ya, es como que sí, la verdad es que sí. Y que también tú tampoco puedes expresar, o sea, yo, por ejemplo, nosotros estamos hablando de estas necesidades, pero ¿cómo las trasladamos? Claro, sí, es muy complicado. Es muy Desde los difícil. organismos tampoco, no hay forma de trasladar estas necesidades. Por ejemplo, Ujú. ahora yo creo que es que las redes sociales sí que es una forma de llamarla, al menos llamar la atención Sí, de que sí. hay una necesidad. Nuestro colectivo al menos la tiene. No, nosotros, lo que sí que es verdad que nosotros como colectivo y como profesión somos unos supervivientes. O sea, Totalmente de acuerdo. es exagerado la elasticidad que tenemos y la manera de adaptarnos al medio que No nos tenemos queda como otra. profesión. No nos queda otra. O sea, Es que y no te queda otra. no sé si tú tienes, y si no, está bien que le echarías un vistazo. El Colegio de Aparejados de Valencia, por su 80 aniversario, ha creado un libro de la historia del colegio. He Y visto tú el te vas vídeo. leyendo la historia de la profesión y es todo un sobrevivir. Madre O sea, mía. es sobrevivir contra el ataque de diferentes colectivos que nos querían quitar atribuciones y no sé cuánto. Y cómo, pues oye, pues los compañeros que nos precedieron, pues cómo se fueron adaptando. Y la verdad es que en eso sí que yo pienso que somos una profesión que ya pueden venir 20.000 cambios, Que ahí que estamos. seguiremos estando ahí. Y si algún día, por desgracia, la doble dirección desaparece y no tenemos esa atribución, pues nos buscaremos las habichuelas en otro sitio. O sea, Por supuesto, aparecerán otros porque ya están apareciendo. claro, aparecerán otras. Yo, por ejemplo, hace ya muchísimo tiempo que no llevo direcciones de obra ni tal, y me he reinventado, y como se han reinventado otros compañeros. Al final, eso sí que lo tenemos, que somos muy elásticos. Yo recuerdo que cuando cambiaron el nombre de, porque primero era aparejador, luego era arquitecto técnico y luego quiso ser ingeniero de la edificación, que en algunos sitios se quedó y en Sí, otros lo revertieron, volvieron a arquitectos técnicos por un conflicto con los colegios de ingenieros los que también industriales, sí, sí, los como que no ingenieros querían industriales. que estuviésemos en ese saco tampoco, ¿no? Y Claro. estábamos otra vez en el limbo. Claro, pero ¿por qué? Porque si tú creas una profesión que se llama ingeniero de edificación, ellos dijeron, coño, a ver si con los años empiezan a reclamar atribuciones, porque claro, si son ingenieros de edificios, pues pueden empezar a reclamar atribuciones. Y yo creo que ese fue el motivo por el cual empezaron a demandar todos esos, el nombre del título, vamos, porque el resto es lo mismo. Sí, lo que pasa que al Y final sí que... aún así creo que hay 3 escuelas. En Murcia me parece que hay una, no sé, hay 3 o 4 escuelas que no llegaron a presentar la demanda a tiempo y los titulados, en el título no es arquitecto técnico, es graduado en ingeniería de edificación. Claro, entonces sí, ahora estamos los aparejadores, los arquitectos técnicos y los ingenieros de edificación, Sí, los todos. grados en edificación también hay graduados en edificación y graduados, creo, también graduados en tecnología de edificación. O sea que el Y batiburrillo se tecnología cojones. de los materiales, no, me parece que también hay una que es tecnología de los materiales o algo así. No Podría ser, recuerdo, no sé. pero creo que Podría ser. también había algo así que también... Pues bueno, interesantísima charla, Javier Juárez. Ah, muy bien. Muy Madre bien, mía, oye, cuánta un información placer. en tan Un poco placer. tiempo. Vamos a tener que digerirla bien, ver cómo enfocamos todo esto, cómo lo aplicamos, ¿no?, a nuestro día a día como profesionales del sector y Ujú. cómo podemos llegar a mejorarlo y, pues, y a integrarlo. Sí, y bueno, yo intento siempre decir lo mismo a los compañeros que les guste, en este caso, la eficiencia energética, que es en el campo donde yo me muevo. Ujú. Pues oye, yo les invito a que se formen, que investiguen
y que hay ¿Das un campo formación profesional. también? Sí. ¿Eres formador? Cuéntanos. Sí, yo doy formación en el Colegio de Aparejadores de Valencia, en la plataforma Activatie. Doy cursos de eficiencia energética, cálculo de puentes térmicos, cálculo de condensaciones, de rehabilitación energética, o sea, todo lo que conlleva la eficiencia energética junto con las condensaciones, pues doy cursos de ellos. También he dado algún curso en el Colegio de Arquitectos de Valencia. Muy bien. Pero sobre Perfecto. todo en el Colegio de Aparejadores de... Y como empresa, como laboratorio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden localizar? Bueno, pues si ponen teralaboratorio.es en internet me localizan y me muevo por toda la comunidad valenciana. De momento estás solamente Comunidad Valenciana, ¿no haces Sí. el resto de España? Sí, hombre, si me llaman un día de Murcia o un día de Albacete por un ensayo, nos acercamos, no hay ningún problema. Mucho más lejos, ya no eres competitivo porque ya tienes que pasar el presupuesto, gastos de desplazamiento, tal y no sé qué, y seguro que pueden encontrar a lo mejor otro laboratorio un poquito más cercano. ¿Y qué tipo de pruebas ofrecéis? Pues somos un laboratorio de control de calidad y dentro de eso estamos especializados en ensayos de eficiencia energética y hacemos ensayo blower door, el de puerta soplante que hablábamos antes, termografía, un ensayo que hemos desarrollado nosotros para detectar condensaciones superficiales. Muy bien. Y luego también, pues bueno, ya un poco los más clásicos de ensayos de servicio, como son pruebas de estanquidad de cubiertas, por riego, estanquidad de fachadas, etcétera, etcétera. Muy bien. Y bueno, eso es ahora. Queremos seguir ampliando los servicios de ensayos de servicio. A ver si para final de año también nos gustaría, o principios del año que viene, poder hacer también ensayos de resbaladicidad de suelos con un aparato que es un péndulo. Y bueno, y ahí estamos. Pero sobre todo lo que estamos haciendo más son ensayos de eficiencia energética. Muy bien. Claro, es que ahora es lo que toca. Sí. Pues muchísimas gracias, Javier. Y nada, espero que vuelvas pronto por Construcción Eficiente. Muy bien, Sandra. Muchísimas gracias a ti por invitarme y oye, ha sido un placer y encantado de haber hablado contigo un rato. Muchísimas gracias. Un saludo.